Buenos días. Por parte del equipo de Estado Abierto del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, es un gusto recibirles en las instalaciones de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Agradecemos a la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización del TEC de Monterrey por ser co-convocante en la presentación de los resultados de este reporte especial que colaboramos desde el equipo de Estado Abierto y por albergar desde esta sede. El objetivo de este encuentro es realizar la presentación del reporte especial número 2 de Apertura ante COVID-19, Programas y Acciones Sociales 2020-2022, pero sobre todo reflexionar sobre la relevancia de cómo a través de la apertura institucional, la transparencia, la rendición de cuentas de programas y acciones sociales se puede lograr una recuperación luego de la situación de emergencia como la pandemia por COVID-19. Por ello, tenemos el honor de contar con las siguientes personas: Alejandro González Arreola, de World Justice Project, Claudia Ocaraza, de Pídala Info, Guillermo Cejudo, del CIDE, y Mariana Cendejas, por parte de la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización del TEC de Monterrey, así como de la comisionada ciudadana María del Carmen Nava Polina. Agradecemos la presencia de las personas que nos acompañan en la sede, presencial, en virtual, por Zoom y a través de las redes sociales del Info, así como a los medios de comunicación. Muchas gracias y bienvenidas y bienvenidos. Gracias, buenos días. Aprovechemos a agradecer la presencia de las personas que nos acompañan de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, de la Cámara de la Industria de la Construcción Ciudad de México, de la Alcaldía Miguel Hidalgo, también de la RAGA México, del PRI Ciudad de México, del Instituto para el Desarrollo Democrático y la Competitividad, por parte de la Academia, del Instituto Electoral de la Ciudad de México, de Servicios de Salud Pública, del Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, de los órganos garantes de Tabasco, de Guerrero, de Veracruz, también de Baja California, de la Secretaría de Obras y Servicios del Estado, del Instituto de Formación Profesional, y bueno, por supuesto, también del Instituto de las Personas con Discapacidad. A continuación, damos el uso de la voz a la comisionada ciudadana del Info Ciudad de México, María del Carmen Nava Polina, que dará inicio a este panel. Adelante, comisionada. Muchísimas gracias por la presencia, tanto en presencial, en el TEC de Monterrey, en las instalaciones. Muchísimas gracias por albergarnos en la presentación de este reporte, a nuestras brillantes presentadoras y presentadores, y sobre todo también a quienes están conectados por Zoom. Estamos muy contentas y por supuesto a la orden para cualquier duda, interacción, todo es perfectible, estamos ciertas que en la vida es así. Así que pues gustosas de estar en la presentación del reporte especial número 2, con enfoque en apertura ante COVID, programas y acciones sociales 2020-2022. Aunque la enfermedad, estamos ciertas del coronavirus, parece que ya no dominan las noticias, la pandemia de COVID-19 ha sido la peor crisis económica y sanitaria, por supuesto, en lo que va del siglo, con graves retrocesos en diversas áreas, en derechos humanos, en la cuestión económica, en fin, ambiental. Y todavía no alcanzamos a dimensionar todas las repercusiones y consecuencias. Desde el inicio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud ha sumado entre 6 y 10 millones de muertes debido a COVID-19 a nivel mundial. La cifra, por supuesto, es probablemente mucho mayor. En el 2020, por primera vez en el siglo XXI, la pobreza global aumentó. De acuerdo con Naciones Unidas, hasta 828 millones de personas se vieron afectadas por hambrunas en el 2021, 150 millones más que el año anterior. Y el número de personas en pobreza extrema aumentó en 77 millones en tan solo 2 años. La crisis, además, puso al desnudo las desigualdades estructurales que caracterizan las sociedades latinoamericanas y los altos niveles de informalidad
y desprotección social, como la injusta división sexual del trabajo y la organización y distribución de cuidados, que atentó justo contra el pleno ejercicio de derechos y la autonomía de las mujeres, por tan solo dar un caso. En este contexto, desde el uso adecuado de recursos públicos fue literal de vida o muerte, organizaciones internacionales alertaron sobre la importancia de proteger la gobernanza abierta, de asegurar un buen ejercicio de los recursos públicos para evitar vulnerar los derechos de las personas. Así, Transparencia Internacional presentó en marzo del 2020 un análisis sobre los riesgos de corrupción identificados y estrategias preventivas claves para asegurar que las compras y contrataciones directas que hicieran los estados frente a crisis cumplieran con sus objetivos y no fueran desviados. Por su parte, la Alianza por el Gobierno Abierto lanzó un comunicado conjunto donde hicieron un llamado a los gobiernos para asegurar el papel de independiente de los parlamentos, reforzar la participación y la supervisión colaborativas, para que también publicaran información y datos sobre la situación del coronavirus, así como transparentar las compras públicas relacionadas con la pandemia y mantener los mecanismos de acceso a la información, entre otras medidas. Es así como en este momento impulsamos la co-creación con más de 100 organizaciones, instituciones, academia y diversas comunidades de integridad y prevención de corrupción, que se co-creó el Decálogo de Apertura en COVID-19 con una serie de recomendaciones de apertura para todas aquellas instituciones, tanto públicas como privadas, que fueran emprendiendo diversas acciones relacionadas con la emergencia sanitaria. En adopción de este decálogo es que desarrollamos varios monitoreos de programas implementados en la Ciudad de México durante la contingencia sanitaria, mismos que por supuesto pueden encontrar en el micrositio de COVID-19 del Garante de Transparencia de esta capital del país. En este documento que vamos a presentar es el número 88 en el acumulado de reportes que hemos realizado en Transparencia Proactiva. También hay informes diagnósticos y por supuesto reportes especiales que se han realizado desde diciembre del 2018. Es así que presentamos la información de programas y acciones sociales, en este caso, que se implementaron durante la emergencia sanitaria en la ciudad durante los primeros 2 años de la pandemia. Para su elaboración realizamos una revisión sistemática en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para identificar programas y acciones que hubieran sido generados o modificados para mitigar los efectos negativos de la pandemia por COVID-19. La información que recabamos en la Gaceta se contrastó con la disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia y también con los sitios oficiales de los sujetos obligados de la ciudad. Entre los hallazgos más importantes, se identifica una brecha entre la información publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y las que se encuentra disponible justo en los sitios oficiales de los sujetos obligados y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Me gustaría visibilizar una infografía que preparamos que resume la información principal de estos reportes. Se identificaron 227 programas y acciones sociales destinados a mitigar, como comentaba, los efectos de COVID-19 o cuyas reglas de operación fueron modificados debido a la emergencia sanitaria. Estos programas fueron implementados por 23 entidades públicas de la Ciudad de México, es decir, sujetos obligados a transparentar, y en conjunto suman poco más de 7,114 millones de pesos. Ahora bien, de estos 227 programas y acciones que se enunciaron, sobre todo se publicaron en la Gaceta Oficial, no se encontró información de 161 de ellos, ni en los sitios oficiales de los sujetos obligados, ni en la Plataforma Nacional de Transparencia. Es decir, encontramos el 70% de los programas y acciones sociales a 2 años de pandemia que no se visibilizaron
de manera transparente de acuerdo a ley. Pues justo no se identificó en las plataformas, como lo comenté, de Nacional de Transparencia o bien en el sitio oficial del sujeto obligado. El presupuesto de los programas que no cumplieron con transparentar suma un monto de más de 4,280 millones de pesos, mientras que los programas y acciones sociales que sí cumplieron con la publicidad de información en la plataforma y en el sitio institucional son 47, con un monto aproximado de 1,939 pesos. Para cerrar el círculo entre información publicada en Gaceta y las que se reporta en los portales de transparencia, consideramos interesante analizar la Cuenta Pública 2020, un documento muy relevante en términos justo de rendición de cuentas. Y aquí, por supuesto, aprovecho para agradecer la retroalimentación que tuvimos con el Consejo Asesor de Estado Abierto, que justo a través de Alejandro González, que es parte de nuestro presentador de este reporte, nos sugirió revisar la cuenta pública para poder tener un ciclo completo de supervisión de este tipo de recursos. Y solo encontramos información clara y accesible del 31% de los programas que habían sido publicados en la Gaceta durante el periodo correspondiente. Como parte de esta investigación, también identificamos que se presentaron hasta 2,475 solicitudes de información durante el 2020 y el 2021 relacionadas con COVID-19 y los programas, por supuesto, para atenderlo. En el mismo periodo, el Pleno del Info en la Ciudad resolvimos 195 resoluciones relacionadas con la misma materia. También me gustaría comentar y visibilizar parte del reporte que pueden descargar ya en el sitio del Info en la Ciudad de México, que van a encontrar varias áreas de oportunidad que podrían, por supuesto, mejorar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados que tienen relación con la detonación y ejercicios de estos programas, como el contar, por ejemplo, con un micrositio de información relacionada con programas y acciones sociales, disponer también de información accesible, acercarla en diversas plataformas a las personas y comunidad que está interesada para revisar esta información. Este reporte especial, justo si nos siguen también por Zoom o por redes sociales, vamos a dejar el enlace para que descarguen el reporte en la biblioteca digital. En suma, es indispensable la integridad en el manejo de recursos públicos, que la focalización se dirija con precisión y que la transparencia abone a la confianza de las autoridades, en las autoridades y por supuesto de la sociedad en el ejercicio de los recursos públicos que desde el ámbito del Estado se ejercen para mitigar los efectos de la pandemia. La opacidad da lugar a la discrecionalidad en el manejo presupuestal en condiciones justo tan delicadas como la atención a COVID-19. Garantizar el derecho a saber, como ya hemos visto, puede por supuesto salvar vidas, y disponer de información sobre programas sociales también facilita justo que la sociedad tenga a la mano y disponible la información que requiere para también el ejercicio de sus derechos humanos. La rendición de cuentas y la transparencia no deben volverse a poner en cuarentena bajo ninguna circunstancia. Es así que agradezco muchísimo a quienes me acompañan en esta presentación. Voy a hacer la lectura de una pregunta detonadora, por si gustan tomarla para las intervenciones de cada una de ustedes, y es cómo a través de la apertura, la transparencia, la rendición de cuentas en torno a programas y acciones sociales contribuyen a una recuperación exitosa tras la pandemia por COVID-19. Este panel se va a conformar por 2 rondas de intervenciones, donde cada una de ustedes va a tener una primera de 10 minutos y una segunda de 2 para el cierre de sus ideas base, ¿no? Me gustaría, en primer lugar,
hacer la presentación de Alejandro González Arreola. Por supuesto, doy lectura muy breve a la gran trayectoria que tiene. Alejandro es egresado de la Universidad La Salle Noroeste y maestro en gestión pública por la Universidad de Birmingham en el Reino Unido. Ha realizado cursos de especialización en gestión y evaluación de políticas públicas en el Instituto Europeo en Administración Pública en Barcelona, España, y en la Escuela John F. Kennedy de Harvard. Es socio fundador y exdirector general de GESOC, Gestión Social y Cooperación AC. Fue presidente del Comité Directivo Global de la Alianza por el Gobierno Abierto. Es profesor universitario y cuenta con diversas publicaciones académicas en los temas de sociedad civil, gestión pública, políticas públicas. Actualmente se desempeña como director del programa de Estado de Derecho de World Justice Project. Fue integrante de la segunda conformación del Consejo Asesor de la Agenda de Estado Abierto, justo que acompaña el trabajo en mi gestión como comisionada. Así que muchas gracias por la generosidad de tu tiempo, Alejandro, y te escuchamos por 10 minutos. Adelante. Con mucho gusto. Hola, ¿cómo están? Gusto, un placer volver a reencontrarles en persona. Americano, creo que desde el mayo del año pasado que hicimos la presentación del Índice de Estado de Derecho en México, no nos veíamos presencialmente. Y un placer estar acompañado de Claudia, de Mariana, de Guillermo, que también hacía mucho tiempo que no veía presencialmente, y varios colegas y colegas que están en el auditorio, a quien hacía tiempo que no veía. Perdón, ahorita que entré no te reconocí, estaba como ahora sí que en la impresión de la entrada, Soledad, Zulema, en fin, colegas, la verdad un placer verles. Sé que quienes nos acompañan por plataformas virtuales no les pueden ver, pero hay un grupo de personas acá en el auditorio y me da muchísimo gusto verle. La época pospandémica siempre nos da, a mí en lo personal, mucho gusto. Agradecer mucho la invitación, Mari Carmen, me parece que es un informe el que nos convoca el día de hoy, muy interesante por varios motivos, varias razones. La pregunta detonadora que nos acabas de poner creo que resume muy bien la racionalidad del informe y le voy a responder entrando a la respuesta, pero voy a entrar a la respuesta a partir de poner un poco el contexto, ¿no? de qué significa este informe y por qué es relevante y por qué son relevantes las áreas de oportunidad que marca el informe. A ver, durante la pandemia, como ya lo dijiste, tuvo efectos no solo en términos de salud, sino es un choque covariado que tiene efectos en términos socioeconómicos muy fuertes. Se estima que la pobreza extrema creció entre 5 y 6 puntos porcentuales en México. Significa que en términos de pobreza por ingresos, se estima que la pobreza a secas, la pobreza general, subió entre 7 y 8 puntos porcentuales en un año, ¿no? Lo cual es un choque terrible para cualquier sociedad. En ese contexto, gobiernos como el de Chile, por ejemplo, a nivel internacional, pusieron paquetes de ayuda muy importantes. El caso de Chile, por ejemplo, hasta 11% de su PIB, ¿no? En gasto extra para atender y ubicar los efectos de la pandemia, entendiendo que una respuesta pronta y expedita podía reducir, obviamente, los niveles de pauperización social y, por supuesto, reactivar la economía de manera rápida y eficiente. México fue lo opuesto, hay que decirlo con toda claridad. No existió tal paquete del gobierno federal. No existieron medidas extraordinarias significativas en ese contexto y mucha de la carga de recuperación recayó en gobiernos estatales. Hubo gobiernos estatales o gobiernos de entidades federativas que hicieron esfuerzos significativos ante esta carencia y ante esta ausencia federal, y uno de ellos, hay que reconocerlo, fue el gobierno de la Ciudad de México, que tuvo una respuesta muy interesante en términos de paquete de ayuda y de asistencia en diversos ámbitos, un paquete emergencial, y uno de ellos fue justamente en términos de los ajustes que hicieron a los programas y acciones sociales, ¿no? Tú lo acabas de mencionar, alrededor de 7,000 millones de pesos incluidos en un conjunto de programas vinculados y orientados, la mayor parte de ellos, bueno, 4 de cada 10 enfocados categóricamente a mujeres, ¿no? Niñas, niños, adolescentes, personas con discapacidad, ¿no? Y personas mayores. Es decir,
personas que estaban en situación de vulnerabilidad y, hay que mencionarlo, la mayor parte del gasto de los programas sociales que están ahí, que están incluidos en estos 7,000 millones de pesos, estaban reorientados u orientados a este tipo de poblaciones, que por supuesto al estar en condiciones de vulnerabilidad previa a la pandemia, pues era la población más vulnerable dentro de la población general en la Ciudad de México. Es decir, estamos hablando de gasto público destinado a, en principio, de manera adecuada, pertinente y cubriendo una ausencia muy importante que no tuvimos en paquetes en el gobierno federal para respuesta a COVID en términos de la asistencia social. Ese es el tamaño, ese es el contexto, ¿no? del tipo de trabajo que se hizo en la ciudad y por qué importa contar con información sobre la capacidad de respuesta, que es la eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la sostenibilidad de las acciones realizadas, porque es la manera en la cual podemos evaluar socialmente si el gasto público está agregando valor y está realmente cumpliendo con la función que hemos dado. Y no hay otra manera de conocerlo y de saberlo que a partir de la información pública. Es así de sencillo. Cuando nos dices que la mayor parte de los programas y acciones sociales no cumplieron con sus obligaciones de transparencia, entendiendo que la gran mayoría de ellos eran de las alcaldías, 9 de cada 10, entendible, perfecto, pero ¿por qué es importante las obligaciones de transparencia? Miren, voy a recorrer un poquito, hacerlo de memoria, cuando me tocó estar en el colectivo por la transparencia y liderando la reforma, coliderando con otros colegas la reforma en transparencia, pero hasta donde recuerdo las obligaciones de transparencia en programas de acciones sociales no son menores. Diseño del programa, es decir, cuál es, ¿no? el propósito que busca cumplir o efectuar, cuál es la población objetivo a la que está realmente destinado, cuál es la población potencialmente beneficiaria, cuál es la población objetivo, la población meta que tiene que cubrir, cuál es el mecanismo de intervención específico, cuáles son los indicadores que nos van a decir si ese programa es eficaz, es eficiente, cuál es el padrón de beneficiarios al cual está dirigido, ¿no? Y, por ejemplo, cuáles son los mecanismos de evaluación. Es decir, información muy relevante, la clave que nos va a permitir entender cuál es la eficacia, cuál es la eficiencia, ¿no? Y si estás eventualmente generando o agregando el valor público de ese programa. Cuando una cantidad muy importante de programas no cumplen con sus obligaciones de transparencia, se nos hace prácticamente imposible entender si el gasto público, ese que está orientado a la población vulnerable, realmente, en condiciones de vulnerabilidad, realmente está cumpliendo con su función pública. El tipo de trabajo que nos entregan es un recuento muy relevante para entender que en situaciones emergenciales como las que enfrentamos y que vamos a seguir enfrentando, porque en México no solo tenemos, COVID fue un tema, pero en México tenemos emergencias de manera muy común. Somos un país con en la Ciudad de México, alta actividad sísmica, ¿no? Y tenemos muchos otros eventos de emergencia potencial y este tipo de intervenciones muy probablemente van a seguir ocurriendo. Es natural, es entendible, ¿no? Y en la medida en la que no tengamos ni previsiones, ni aprendamos de esta lección y no tengamos previsiones para cumplir con las obligaciones de transparencia y de rendición de cuentas que de estas se derivan, pues vamos a seguir en condiciones de oscuridad, ¿no? Y con poca capacidad, claridad y capacidad para entender si nuestra actuación en condiciones de emergencia realmente está generando los efectos que eventualmente se están buscando. Cierro diciendo de manera muy breve que es una función muy interesante la que está cumpliendo el Info, entendiendo que su chamba no es simple y sencillamente la garantía, que parece general, no es una interpretación reduccionista de la garantía del derecho a acceso a la información, sino que entiende el Info y a través del trabajo muy importante que está haciendo Mari Carpen y el equipo de Estado Abierto, que la garantía del derecho a acceso a la información requiere de pedagogía ciudadana, requiere de información pública, requiere de valoración sobre el estado de la transparencia en situaciones normales y emergenciales, y el generar este tipo de informes nos permite entender dónde están esos principales retos para que eventualmente lleguemos a condiciones óptimas de transparencia, rendición de cuentas, vinculada justo a situaciones de emergencia. Es, por lo tanto, una contribución significativa. Nos decías, Mari Carmen, 88 reportes especiales, es decir, no es algo menor,
Es decir, la chamba del Info no nada más es responder solicitudes de información y emitir resoluciones al respecto, sino justo una valoración, insisto, integrativa, abarcadora de este derecho, y entendiendo que sin este tipo de análisis y estudios y valoraciones sobre las condiciones de transparencia y acceso a la información, simple y sencillamente no estamos generando un cambio sistémico en el ecosistema de instituciones públicas vinculadas a la transparencia y a la rendición de cuentas. Lo dejo hasta ahí, Mari Carmen, y con mucho gusto retomo en la segunda ronda. Muchísimas gracias por tu participación y sobre todo por la relevancia de cómo podemos hacer pedagogía, cómo podemos, más de hacer pedagogía, cómo podemos transmitir con claridad, con sencillez, que esto sí importa y que impacta la vida de las personas, justo con un lenguaje muy, muy sencillo, ¿no? Con cosas tan técnicas que luego es justo esta parte de dar seguimiento al dinero y operar justo las disposiciones legales. Muchas gracias, Alejandro. Y me gustaría ahora dar uso de la voz a Claudia Ocaranza, quien es periodista en investigación y datos, especialista en transparencia, en rendición de cuentas y derechos humanos. Ha trabajado en medios, fundaciones y proyectos independientes con distintas temáticas, cambio climático, entre ellos género, finanzas, emprendimiento y rendición de cuentas empresarial. Actualmente se desempeña como Project Manager de Pida la Info, iniciativa para promover la transparencia en México y en América Latina. Estudió periodismo y medios de información en el TEC de Monterrey y la maestría en periodismo de investigación, datos y visualización en la Escuela de Unidad Editorial y la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, España. Becaria, por supuesto, de la Fundación Carolina. Así que te damos el uso de la voz. Tienes 10 minutos. Claudia, muchísimas gracias por tu participación. Adelante. Ahí, sí. Muchísimas gracias primero por la invitación, comisionada María del Carmen, y un gusto compartir el panel con ustedes. Desde pidala.info estamos muy felices de participar en estos espacios, precisamente porque creemos en estos sistemas que comentábamos de pedagogía, ¿no? Para impulsar y facilitar el acceso a la información pública. Para responder un poco la pregunta detonadora, me parece importante regresar a dos principios que en este informe tan completo y tan complejo de hacer que hizo la comisionada y el equipo de Estado Abierto, retoma como principios básicos, que son la importancia de transparentar los recursos para construir confianza democrática y combatir la corrupción y la opacidad. ¿Por qué me gusta retomar estos principios? Porque al menos desde el periodismo, que es desde la trinchera donde puedo hablar de estas experiencias, son justo estos principios que también tomamos como base para nuestro trabajo. Evidentemente, el periodismo no somos responsables de que la corrupción se acabe, ¿no? Pero sí de señalarla, de mostrar dónde hay opacidad y de con mucho trabajo y esperanza que las cosas cambien o provocar cambios sociales para que la gente y la ciudadanía exijamos estos cambios. Estos dos principios se vuelven relevantes justo en situaciones de emergencia, como una pandemia o como un sismo o como cualquier desastre en los que México está totalmente expuesto muchas veces. Me parece importante comentar un poco la experiencia de volver la vista atrás a casi poco menos de 2 años, cuando ya se había declarado la emergencia, cuando ya se habían suspendido los plazos de transparencia y no había nada de información. Y nosotros como periodistas empezamos a querer ver cómo se estaba usando el programa, el dinero para programas, para acciones sociales y para contratos, sobre todo, para contrataciones públicas que dieran alivio, sobre todo a las poblaciones más vulnerables, enfrentando la pandemia. El caso, y si alcanzaron a ver la infografía, es que estábamos así, como esta imagen de el coronavirus confundido, porque en realidad no había nada de información. En sistema federal era muy difícil obtener información.
tuvimos que recorrer a cientos de solicitudes de información, que después se volvió un tema tratar de, primero pelear por las respuestas, porque no, como había suspensión de plazos, no obteníamos respuestas necesarias. Luego, ya que las teníamos, ponernos a analizar muchísima información de contrataciones públicas, incluso en papel, teníamos pilas de documentos, de contratos, de cómo se estaba gastando el dinero. Dentro de todo este caos, sí había órganos y sistemas que lo estaban haciendo mejor que otros. Uno de ellos, el Sistema de Datos Abiertos de la Ciudad de México. Gracias a eso, una de las primeras historias que pudimos sacar fue justo el sobregasto que se estaba haciendo en la compra de cubrebocas en la Ciudad de México. Pudimos reportar esta, pues yo no le llamaría corrupción, pero por lo menos le llamaría mal uso del dinero. Entonces, ¿por qué es importante tener acceso a estos sistemas de información pública, incluso en una crisis como la pandemia? Por eso, porque podemos empezar a entender cómo se está usando el dinero y si está llegando realmente a las personas que lo necesitan o no. En este informe tan completo y otra vez tan complejo y de verdad con información tan valiosa, podemos encontrar datos muy, muy relevantes que solamente son un reflejo chiquito de cómo funcionó los sistemas de transparencia y cómo se cumplieron o no las obligaciones de transparencia por parte de las dependencias públicas federales y también de la ciudad. Por ejemplo, solamente 64 programas están en la Plataforma Nacional de Transparencia. Eso es nada, es nada. En la plataforma donde supuestamente todo debería de estar y para la que el INAI destina recursos y tiempo y en la que muchos periodistas y mucha ciudadanía confía que puede encontrar la información. Entonces, es importante preguntarnos también cómo se están cumpliendo las obligaciones de transparencia y cómo podemos hacer o cómo podemos exigir que estas obligaciones de transparencia no se suspendan en una pandemia o en una emergencia. Que si bien existe la suspensión de plazos de transparencia, por ejemplo, para las solicitudes de información pública, el acceso a la información no quede tan retrasado, ¿no? Que pasen 2 años y no sepamos cómo se usó el dinero o dónde se usó el dinero o si efectivamente llegó a la gente que tenía que llegar. Porque justo algo que comentaba la comisionada al inicio es que estas poblaciones vulnerables ya estaban siendo vulnerables desde antes de la pandemia y la pandemia llega a todavía poner un peso más encima de ellas. ¿Y qué pasa? A 2 años no sabemos y es poco probable que estas personas hayan recuperado por lo menos el nivel de vida que tenían antes de la pandemia. Están mucho peor estas personas. Y por eso la información pública es importante, porque no solamente se trata de información por información. Es decir, no es un capricho de la sociedad civil, no es un capricho de la academia, no es un capricho del periodismo, es la información pública, sobre todo en temas de una pandemia o de una emergencia, es también la vía para el acceso a garantizar otros derechos, como el acceso a la salud o el acceso a la vivienda en un terremoto o el acceso a la alimentación. Se vuelve entonces relevante y se vuelve, digamos, como esta base donde otros derechos se sostienen y se soportan y desde donde sociedad civil y periodismo también podemos exigir que estos derechos no queden sin protegerse y sin garantizarse y que no tengan que pasar 2 años para saber si se cumplió o no se cumplió. Me gustó mucho un comentario una parte de la conclusión que dio la comisionada de que no vuelva a haber suspensión de las obligaciones de transparencia o de la transparencia incluso en una emergencia. Para que esto suceda es necesario empezar a pensar en prevención, ¿no? Y creo que justo, una pandemia no había pasado así, nadie en el mundo sabíamos lo que nos esperaba, todos pensamos que iba a ser una cosa de 2 semanas, de encerrarnos en nuestra casa y volver a nuestras actividades, ¿no? Como con la influenza o con la H1N1. Y no fue así. Está bien, ya aprendimos. ¿Qué aprendimos y dónde estamos ahora? Por eso este ejercicio de mirar hacia atrás es importante. Pero es importante no solamente para saber lo que se hizo o lo que no se hizo, sino lo que se puede prevenir. Y no es que podamos saber que va a venir una u otra cosa o un desastre u otro, pero sí podemos empezar a pensar y a tener acciones de cómo hacer que primero que los órganos que son sujetos de transparencia cumplan efectivamente las obligaciones de transparencia
en cualquier situación. Y si no lo van a cumplir inmediatamente, que no tengan que pasar 2 años y que no tengamos que señalar desde sociedad civil y desde periodismo para que lo hagan. Y luego para prevenir también, efectivamente, que existan estos sistemas que protejan a las personas más vulnerables sobre todo, y que el acceso a la información pública se vuelva parte del entendimiento de que también necesitan proteger este derecho, no solamente el acceso a la vivienda o la salud, ¿no? Porque otra vez el acceso a la información pública es habilitador de todos estos otros derechos. Entonces, me parece importante, desde Pidala.info nos queda claro justo que el acceso a la información pública es clave para hacer crecer la democracia, evitar la corrupción, no solamente en momentos de crisis como una pandemia o un desastre, sino para prever también que estos derechos y que el acceso a la información pública esté protegido. Hay información súper relevante en este informe, por ejemplo, las solicitudes de información. ¿Cuántas solicitudes de información hicimos? Y estoy segura de que periodistas hicimos muchísimas de estas a nivel Ciudad de México y a nivel federal. Y ustedes se sorprenderían si les dijera cómo fue el proceso para recibir la información. Incluso todavía han pasado 2 años y yo tengo procesos que estoy peleando por información que debió de generarse en la pandemia o durante la pandemia. Y es increíble que pasen 2 años y que todavía no encontremos información pública en la Plataforma Nacional de Transparencia, que no se cumplan las obligaciones de transparencia y que tampoco sepamos muy bien cómo reclamar y a quién, ¿no? Porque pareciera que la emergencia justifica estas inacciones. Me parece que las justifica por un momento, pero no durante 2 años. Entonces, bueno, por ahí lo dejaría en este momento, solamente con una pequeña conclusión de lo importante y lo relevante que son estos ejercicios, de mirar hacia atrás, pero también de aprender cómo podemos evitar que vuelva a suceder una suspensión de información tan importante como sucedió y como ha sucedido estos 2 años. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por tus reflexiones. Te escuchaba y me quedaba pensando, es que justo tenemos la Plataforma Nacional de Transparencia y los sitios web oficiales de los sujetos obligados, y en ambos casos la información que se carga, que se alimenta, es responsabilidad de cada uno de los sujetos obligados. A lo que voy es que, y parte de la información que también hemos venido detectando en el caso de la Ciudad de México, es que tenemos 145 sujetos obligados, y dentro de cada uno de ellos hay ventanillas de información que la generan, que dan respuesta a solicitudes cuando se requiere pues información. Y estamos hablando de que en el caso Ciudad de México hay casi 5,000 ventanillas de información que generan. Entonces, a lo que voy es que cuando justo se daban las reflexiones de cómo avanzar en el Congreso, en esta reforma constitucional que hacías alusión, Alejandro, y que cómo podemos hacer realidad esta cultura de documentar, de tener archivos, de actualizarlo, de que sea parte de nuestra cotidianidad, y que no únicamente las unidades de transparencia sean las responsables de generar información, porque no es así. O sea, en el caso Ciudad de México, insisto, o sea, son casi 5,000 ventanillas de información que generan. Entonces, ese es el tamaño del reto que tenemos de poder permear la cultura de transparencia, y por supuesto también reconocer cada unidad de transparencia es abismalmente distinto de acuerdo al sujeto obligado en el que está. Muchas veces hacen maravillas con muy pocas personas y con muy pocas herramientas de información, o sea, de trabajar desde una computadora que esté actualizada, en fin, o sea, hay sin números de retos, ¿no? Entonces, hace algunos años que me decían algunos colegas que ya la narrativa de tener información y de la agenda de transparencia estaba rebasada, me daba un poco de risa y yo decía, no, pues creo que no, o sea, porque justo creo que la cantidad de información que se genera, cómo se preserva, cómo se clasifica, cómo se alimentan los sistemas para que las personas puedan accesar a la misma, es justo parte de lo que tenemos enfrente, ¿no? Entonces,
por ahí nada más comentar, porque pues sí, me quedo con todas estas reflexiones y también con la gran por responsabilidad de visibilizar esos retos, ¿no? Que ese es otro campo que ya después también les invitaré a compartir, porque tenemos diversos diagnósticos de cómo trabajan las unidades de transparencia en la Ciudad de México, los comités, en fin, porque también hay otros estándares de requerimientos de fortalecimiento institucional y de capacidades, ¿no? Y bueno, todo eso va de la mano de si tenemos o no información, si está completa, si es comprensible, en fin. Y me gustaría ahora dar uso de la voz a Guillermo Cejudo, quien es profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económica del CIDE, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2, así como también integrante de la Academia Mexicana de Ciencias. Actualmente es miembro de la Comisión Ejecutiva del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval. Es licenciado en Administración Pública por el Colegio de México, maestro por la London School of Economics and Political Science y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Boston. Entre sus líneas de investigación destacan la evaluación, transparencia, rendición de cuentas, gobierno abierto, política social, federalismo y políticas públicas. Te escuchamos, Guillermo. Adelante, por favor. Bienvenido. Muchas gracias, Mari Carmen. Muy buenas tardes a todas, a todos. Me da mucho gusto que esta presentación esté ocurriendo. Gracias al TEC por ser sede y propiciar que esta conversación tenga lugar. Y creo que es muy importante por varias razones. Y quiero empezar felicitando y reconociendo el trabajo del instituto, de la comisionada y de su equipo por no quitar el dedo del renglón. No quitar el dedo del renglón en dos asuntos. En la importancia de mostrar efectivamente que esta agenda de transparencia no se agota en reformar leyes o en construir sistemas, sino que esa agenda tiene sentido sí y solo sí. Hay una lógica de empoderamiento ciudadano donde las personas en el ejercicio cotidiano del derecho entiende mejor qué hacen los gobiernos y está en mejor condición de exigir cuentas y de involucrarse en la vida democrática regular. Este es un ejemplo de ese desafío, de estas oportunidades, pero también de las enormes brechas que existen para cumplir con ese propósito. Y la otra forma en la que no han quitado el dedo del renglón es en poner atención en momentos de crisis y el rol central que la transparencia, el acceso a la información pueden tener en momentos de crisis. La última vez que estuvimos sentados en algo así era hablando del proceso de reconstrucción y el uso de los mecanismos de acceso a la información para saber cómo los gobiernos habían respondido frente al sismo y luego en el proceso de reconstrucción. Este es un caso similar, ya lo decías, es un caso en el cual tenemos una acción emergente del gobierno en respuesta a una crisis que sí, siempre nos podemos preparar, siempre podemos tener mecanismos de prevención o de construcción de capacidades para enfrentar desafíos imprevistos, pero al final siempre los gobiernos tendrán que reaccionar de manera imprevista, más o menos improvisada, más o menos construyendo soluciones sobre las rodillas, pero al final del día es algo que sabemos, lo decía muy bien Claudia, que va a pasar. No es algo que deje de ocurrir. Eso significa que tenemos que contar con instrumentos para que cuando eso llegue a ocurrir existan protocolos, reglas, mecanismos de transparencia, para no tener que estarlos inventando cada vez, para no dejar en el desamparo a las personas, a los periodistas, a la gente interesada que requiere conocer qué está haciendo el gobierno con los recursos, con las decisiones de la autoridad frente a una emergencia. Yo creo que hay una gran lección, y sobre eso voy a hablar un poco más adelante, en este reporte y en esta agenda de reconstrucción, de sismos, de recuperación económica, de atención durante la pandemia, para imaginar, dado que sabemos que por un lado está la acción regular del gobierno, que es previsible, que está sujeta a reglas, pero que regularmente existen condiciones que requieren que el gobierno intervenga frente a una situación imprevista, frente a una emergencia, frente a un problema no anticipable,
y que tenemos que construir, tenemos que contar con reglas, mecanismos y procesos para asegurar la transparencia. Ahora bien, yo creo que hay datos en este informe que vale la pena decir muchas veces, porque ya se presentaron, ya se repitieron, pero creo que la magnitud de los recursos, 7,000 millones de pesos, la dispersión de los programas, 227 programas, y el porcentaje de programas sobre los cuales no se encontró información, 161 de esos 227, es eso creo que el mensaje central que debe insistirse y transmitirse por todos lados. Porque hay un déficit de información que afecta no a los órganos garantes, no a las auditorías, afecta a los ciudadanos y a las ciudadanas, a las personas que como destinatarios de esas intervenciones gubernamentales, a las personas que como habitantes de una ciudad no tienen la información para acceder a esos programas o para conocer si esos programas fueron efectivamente implementados de manera adecuada o si los recursos públicos fueron utilizados como deben ser utilizados. Ya se dijo, la emergencia no puede ser un pretexto para la opacidad. Nada puede ser un pretexto para la opacidad. Ni la velocidad, ni el tamaño de la intervención, ni el contexto puede ser un pretexto para la opacidad. Tenemos un principio constitucional. Hay sí excepciones, hay reglas, hay procesos, pero no podemos imaginar que cada vez que hay una respuesta emergente hay condiciones que ponen una cortina que dificultan la perspectiva ciudadana frente a los problemas y a las soluciones. Una segunda idea que quiero poner aquí es, creo que vale la pena ver esto en perspectiva. Esta respuesta del gobierno de la Ciudad de México y de las alcaldías ocurrió, lo dijo Alejandro, en un entorno en el cual, frente a la emergencia global, la respuesta del gobierno federal fue limitada y los estados desplegaron una importante cantidad de intervenciones. En el CIDE, desde el Laboratorio Nacional de Políticas Públicas y en colaboración con la Universidad de Guadalajara, hicimos un inventario de respuestas de los gobiernos solo estatales frente a la pandemia. Los primeros 6 meses de pandemia, nos preguntamos qué están haciendo los gobiernos estatales en materia de protección social en sentido amplio, desde tratar de cubrir el déficit de los ingresos de las personas o con programas o acciones sociales. Encontramos solo en los estados, insisto, no es comparable a lo que se hizo acá, solo en el ámbito estatal, 629 instrumentos en las 32 entidades, con luces y sombras. Una luz importante que es nuestro federalismo funciona, cruje y a veces parece que está atascado y cuando se mueve todo parece crisis porque hay conflicto y descoordinación, etcétera, pero la maquinita se movió. Los estados y lo que se refleja en los municipios entraron al quite. Es decir, los gobiernos encontraron que hay un espacio de intervención que permitían intervenciones diferenciadas, que es lo que en cualquier país federal como el nuestro se requiere. El problema de la desaceleración económica fue distinto en los estados de vocación turística que en los estados de mayor peso de lo rural, por ejemplo. Y requería, por lo tanto, intervenciones diferenciadas. Y eso ocurrió. Hubo estados que lo que construyeron fueron programas de intervención para los taxistas, porque los taxistas se habían quedado sin clientes porque no había turistas en Cancún o en Los Cabos. Entonces requerían intervenciones específicas. Esas ventajas del federalismo se vieron en este despliegue. Los estados innovaron, los estados adaptaron, construyeron nuevas intervenciones, adaptaron sus programas para tratar de responder a una emergencia específica. Pero encontramos también, y eso está en sintonía con el reporte que se está presentando hoy, estas enormes áreas de opacidad. Información, anuncios de los gobiernos en sus periódicos oficiales o en Twitter, que ahora parece ser un vehículo de comunicación oficial más poderoso que las gacetas oficiales, que los gobernadores anunciaban un programa emergente para tal o cual cosa, o tantos millones para tal o cual cosa. Al tratar de identificar si eso se reflejaba en los presupuestos, en los informes o en la cuenta pública, no había.
en muchos casos. O no había información del presupuesto, o no había información de los destinatarios, o de las reglas para acceder, o de los beneficiarios. Este es un problema, entonces, que con el nivel, nosotros no lo detallamos con el nivel de profundidad que está el reporte que hoy estamos presentando, pero que es un problema que no solo afecta a la Ciudad de México. Y ahí creo que hay una enorme oportunidad que ojalá que en los espacios de coordinación de los órganos garantes se conozca este estudio y se busque, dado que experiencias similares ocurrieron en todo el país, pues documentarlo, aprender y identificar buenas prácticas, aprender desafíos comunes e imaginar cuál es la construcción desde los órganos garantes, desde el sistema nacional, y luego cuál es el conjunto de demandas que a los gobiernos hay que hacer para que esto no sea el comportamiento regular. ¿Y por qué digo que no sea el comportamiento regular? Esa es la siguiente comparación que quiero hacer. Porque esto no es una anomalía. Que las acciones y los inventarios, que las acciones y los programas sociales no tengan presupuestos transparentes, no tengan reglas evidentes, no haya claridad de los beneficiarios, no es algo que ocurrió por la emergencia. Es lo que pasa siempre en las alcaldías, por lo menos de la Ciudad de México, lo puedo decir con evidencia. En 2019 hicimos un estudio de preguntarnos, nos hacemos una pregunta muy obvia, que decíamos, finalmente se transformó la gobernanza de la Ciudad de México, ya no tenemos delegaciones, tenemos alcaldías. Uno esperaría que con ese cambio veríamos una modificación de la forma en la que se hace política social, porque hay una nueva configuración institucional, más voces en los cabildos, etcétera, etcétera. Incentivos políticos, supongo, distintos. Y fuimos a ver al Sistema de Información y Desarrollo Social y a la Gaceta Oficial, a hacer preguntas como las que se hizo en menos de 5 meses. Solo las alcaldías habían gastado miles de millones de pesos en programas y acciones sociales. 987, o sea, la mayor parte era dinero entregado a personas. Aquí este no es el espacio para discutir la eficacia de eso como política social, pero sí para hablar de la enorme opacidad que encontrábamos ahí. De nuevo, no hay reglas. Es muy fácil, y en esta diferenciación, esto a lo mejor me voy a meter en algo muy técnico, pero creo que es importante. Esta diferencia entre programas y acciones sociales, creo que es una trampa que nos hemos impuesto y que ha encontrado muchos gobiernos para darle la vuelta. La idea de que tenemos que tener programas con reglas de operación previsibles y que hay un margen, un espacio para que haya acciones sociales, porque puede haber una emergencia, una situación concreta o intervenciones tan chiquitas que no requieran esa infraestructura administrativa. Lo que ocurre es que las acciones sociales se vuelven a veces más grandes que lo son los programas sociales. Y entonces, en lugar de construir un programa con reglas de operación, anticiparlo en la Gaceta y volverlo sujeto de vigilancia, que tenga mecanismos hasta de Contraloría Social, etcétera, lanzo acciones sociales que sirven para ocultar nómina, que sirven para disfrazar nómina de intervención social o para regalar lo que vemos todos los días en los periódicos, roscas de Reyes, juguetes de Día del Niño, con montos en las alcaldías de la Ciudad de México, a veces mayores que los programas sociales o la inversión en servicios públicos básicos, que es responsabilidad regular. Entonces, ahí hay un problema que se repite en condiciones de emergencia. Pero quiero enfatizar esto, esta no es una anomalía, es algo que ocurre regularmente. Y creo que entonces la lección, la implicación, la recomendación de política pública evidente de este reporte es construir los mecanismos para que la operación regular de los gobiernos no tenga esta ventana, ya sea porque lo consideramos acciones sociales, o ya porque es emergencia, o porque porque el contexto lo demanda, que hay ventanas para que el uso de los recursos públicos no esté sujeto al principio de máxima publicidad. Que encontremos vías para escapar de las obligaciones de transparencia, vías para no documentar los beneficiarios con padrones transparentes o vías para no tener reglas claras para el acceso a estos programas. Con esto termino. Una de las grandes preocupaciones que a mí me quedan de la lectura de este reporte es al estar oculta la información, el desafío no es solo de rendición de cuentas cuando ya pasó el ejercicio del gasto. El desafío empieza en el inicio.
Por supuesto, académicos, periodistas y auditores, nos preocupa lo que pasa después. Pero pongámonos en los zapatos de las personas que se quedaron sin trabajo, que no sabían dónde conseguir la despensa o qué iba a pasar con sus hijos que no estaban en la escuela y no iban a tener el desayuno escolar o los libros de texto. Si no son transparentes, ¿qué oferta programática hay? Si no es transparente, ¿cuáles son los requisitos para acceder a ellos? Si no es transparente los procesos para inscribirse, lo más probable es que el acceso a ellos quede opaco, discrecional o como insumo para el uso clientelar de los recursos públicos. Y ese es un enorme riesgo, siempre, y es una irresponsabilidad y un problema de ya carácter ético en un momento de crisis como fue COVID, como fue el sismo y como es cualquier emergencia. Bienvenido entonces este reporte, ojalá sirva para detonar estas discusiones y ojalá haya eco en los gobiernos para empezar a reaccionar al problema que se ha detectado aquí. Muchas gracias. Gracias, doctor Cejudo. Aprovechamos el espacio para agradecer la presencia en esta presentación del Comisionado Ciudadano del InfoCiudad de México, Julio César Bonilla, también del Instituto de Formación Profesional, de Samuel Bonilla del Programa Transparencia para Todos, de David Agustín Jiménez Rojas, que es comisionado del órgano garante de Veracruz, también de Lucía Miranda, comisionada del órgano garante de Baja California, también Alberto Sandoval, comisionado del órgano garante de Baja California, y también Brenda González, comisionada del Garante de Nuevo León, así como de nuestras aliadas también, como Rafael Valenzuela de Sonora, y también de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios, del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México, también de la Alcaldía Tláhuac, de la Agencia de Innovación Digital de la Ciudad de México, de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, de la Policía Auxiliar, de la Alcaldía Iztapalapa. Muchas gracias. Pues muchas gracias a quienes nos acompañan a la distancia y en presencial, y por la intervención, Guillermo, te escuchaba, y sí, realmente aquí justo hay que hacer énfasis en lo que hace falta para que esté, sin olvidar más bien que las personas justo están ahí para solventar cualquier tipo de necesidades cuando viven emergencias. Hay historias de vida detrás, no son casos aislados ni son recursos presupuestales justo con una frialdad de manejo de recursos, ¿no? O sea, son vidas, son familias, son comunidades y colectivos. Así que me gustaría mucho pues también aprovechar antes de presentar justo a Mariana, porque tenemos pues el protocolo de apertura y transparencia ante riesgos, o sea, y justo esto se trabajó con una comunidad, con varias comunidades de práctica, desde transparencia, iniciativa privada, academia, comunidad anticorrupción, en fin, hubo diversos actores, tanto internacionales como locales, en este protocolo. Y siempre nos gusta mucho hacer relevancia que ante cualquier emergencia esto previene, con esto se combate y ayuda sobre todo a saber qué necesitamos ante cualquier emergencia. O sea, se dice fácil una pandemia ahora, mañana esperemos no, pero bueno, lo hemos visto pues una guerra, ¿no? En fin, cualquier tipo de y experiencias ahora en Turquía y Siria. En fin, creo que las emergencias por el hecho de tener naturaleza humana van a suceder siempre, con independencia de las gestiones, de los gobiernos, de los estados, de quien tome las decisiones. Y creo que desde esa sensibilidad pública, social, es que siempre buscamos impulsar, pues tener apertura y transparencia
para atender los riesgos y las emergencias. Así que bueno, pues también aprovecho porque esta presentación del reporte de apertura en COVID-19 a 2 años de pandemia de programas y acciones sociales en Ciudad de México justo se desprende también de esa agenda, que es mucho más macro, ¿no? Entonces, bueno, comentar y presentar y nuevamente agradecer infinitamente, Mariana, a través tuyo a la iniciativa de transparencia, anticorrupción y digitalización del TEC de Monterrey por albergar la presentación de este reporte. Y bueno, eres por supuesto una brillante panelista que es justo parte de la presentación que voy a hacer de un súper perfil que tienes, que es abogada, Mariana, y doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Actualmente es profesora investigadora en la Iniciativa de Transparencia, Anticorrupción y Digitalización del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Ha trabajado en instituciones públicas como la Judicatura Federal, el Info, DF y organizaciones como Enseña por México. Así que muchísimas gracias. Te escuchamos, Mariana. Muchas gracias, Mari Carmen. Gracias a todos quienes nos acompañan hoy aquí en la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey. Para nosotros es un gran placer recibirlos y también un gran honor escucharlos, escuchar a Claudia también, a Alejandro, a Guillermo en nuestras andanzas también en el tema de solicitudes de acceso a la información pública, ¿no? Y nuestros también ya décadas, ¿no? En el camino que tiene que ver con el acceso a la información. Y pues para mí es una grata sorpresa este ejercicio por parte del Instituto de Acceso a la Información Pública de la Ciudad de México, porque justamente resalta su autonomía, ¿no? Una autonomía que hace presente y hace valer justo con la presentación de este tipo de reportes, este tipo de información, pues que no son nada amables ni nada de noticias felices para los gobiernos y los niveles de gobierno de la Ciudad de México, ¿no? O sea, es de verdad, les quedó también muy bonita su infografía aquí con el coronavirus todo preocupado, pero sí es muy preocupante que no existe información de estos programas sociales en el 70% de los casos. O sea, es escandalizante, es como, pero ¿cómo es posible, no? Y también lo que nosotros nos preguntamos, oye, está muy bien la tarea que hace el InfoDF, de nuevo, no quedarse solamente con su papel de órgano garante, y que también comprendamos que pues la información no la detenta justamente el instituto, ni la detentan tampoco las unidades de transparencia, la detentan estas 5,000 ventanillas de las que hablabas, Mari Carmen, que es eso, ir más allá. Yo no solo voy a estar esperando a que me caigan los recursos de revisión y entonces sí ponerme la palomita y decir que yo protegí el acceso a la información de X o Y personas, sino es esto, ¿no? Pero ¿qué pasa después? ¿O qué pasa en paralelo? ¿No? O sea, ahorita estamos todos con el escándalo, con el grito en el cielo, de que no se supo nada de 70% de esos programas y que no se supo o no se sabe, o del análisis de la información que debería ser pública y que además se consulta, pues no solo en las plataformas o en la Plataforma Nacional de Transparencia o en las páginas de los sujetos obligados, ¿no? Sino se contrasta con la información que está en la Gaceta y con la información que está en la cuenta pública. Entonces creo que ahora sí que más oficial que eso no hay, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿y qué pasa con los órganos de fiscalización de la Ciudad de México, ¿no? ¿Y qué pasa también con esos dientes? Yo entiendo que muchas veces pues los órganos garantes quieren así como que ir por la buena onda, ¿no? Ir pues hablar con el ente público, el sujeto obligado y decirle, oye, no seas así, ¿cómo es posible que no tengas pública esta información, etcétera, etcétera? Pero ¿qué está haciendo, por ejemplo, pues justamente el órgano de fiscalización de la Ciudad de México? O sea, son 4,000 millones de pesos que ante este análisis de la información, nada, o sea, no es una cuestión menor. O sea, tú ya lo decías, si hay datos que decimos, es que lo tenemos que repetir y lo tenemos que repetir, lo tenemos que decir otra vez, porque de estos programas sociales se ejercieron 7,000 millones de pesos. Y por ahí también pusieron en el reporte que estos 7,000 millones de pesos
los comparas y es el presupuesto que usa un órgano de aguas, ¿no? O sea, es de esa magnitud. Entonces, yo creo que nosotros también como periodistas, ¿no? Como académicos que nos dedicamos justamente al tema de acceso a la información y de fiscalización y que no se quede ahí, ¿no? Que no se quede, pues sí que aprendamos, que sí existen mejores prácticas y entonces que cómo se ejercen estos programas y lo decías tú también, Alejandro, o sea, documentar, ¿no? La cuestión de archivos, estos programas y la manera de ejercer 7,000 o 4,000 billones de pesos o digo, nosotros mismos en nuestras vidas cotidianas, tienes un orden y no, vamos a decir, no traes el dinero para ejercerlo en mochilas y lo vas repartiendo ahí a los beneficiarios, o sí, ¿no? Entonces, o sea, de nuevo, es esas elecciones que sí tenemos que estar como muy pendientes, pero sobre todo el seguimiento, ¿no? O sea, ya para atrás, ¿no? O sea, tiene que haber, desde nuestro punto de vista, porque por eso también sucede lo que sucede, pues con el tema de la impunidad, ¿no? O sea, pues si no hay ese jalón de orejas o ese señalamiento de las personas responsables de haber, pues más allá de haber transparentado, pues haber ejercido correctamente este dinero, ¿no? Porque pues bueno, ya ahorita de que, o sea, la transparencia pues es muy buena, y es muy útil para los ciudadanos, para nosotros los que estamos haciendo este seguimiento, esta Contraloría Social del ejercicio de los recursos, pero si no existe justo esta sanción, pues va a seguir reinando la impunidad y entonces los sujetos obligados pues van a seguir no solo no publicando la información, pues que desde ahora sí que desde este humilde punto de vista de la transparencia es trágico, pero lo trágico es justo el daño que se hace a esas familias que no recibieron esos recursos y por supuesto el posible uso, y más que sospechoso clientelar, de estos recursos, ¿no? Entonces yo creo que no debemos quedarnos ahí, o sea, debemos dar este paso adicional. O sea, también leemos en el reporte que sí hubo sujetos obligados que reaccionaron positivamente a los exhortos del Info y eso está muy bien, ¿no? Que haya estos exhortos, pero pues a quienes no hayan respondido favorablemente a esos exhortos de, oye, por favor, pues sí hacer las correspondientes vistas, ¿no? A los órganos internos de control, etcétera. O sea, que se siga, pues, ¿no? Que no se quede ahí. Y bueno, pues de nuevo, ¿no? Felicitar, ¿no? Y reconocer este ejercicio crítico, ¿no? Dentro de la propia ciudad, eso habla muy bien del instituto, muy bien del equipo de Estado Abierto del instituto, porque justo es crítico, o sea, no es un reporte que aplauda, como focas a nuestros compañeros de otro órgano de gobierno dentro de la ciudad. Entonces eso es lo que yo más festejo. De nuevo, bienvenidas todas, bienvenidos todos, y pues muchas gracias por haber querido presentar este reporte aquí en el TEC de Monterrey. Gracias. Pues sí, la verdad es que muchísimas gracias nuevamente por albergarnos y me queda pensando, bueno, escuchándoles a los cuatro, hay un dato que viene en el reporte que es, justo hacemos el contraste de cuando se publica en la Gaceta Oficial el programa o la acción y que empieza a activarse el mismo, o sea, estamos hablando de 7 días y medio que tuvieron las personas para poder accesar. Entonces, justo no es cosa menor y creo que la idea de poder visibilizar y acceder a estos recursos con medianamente igualdad de circunstancias, tener una difusión de estos recursos y estas acciones, pues también es fundamental porque sí puede pues rescatar salud, regenerar vidas, o sea, la parte de desempleo que se tuvo, en fin, van a poder ahí encontrar, justo como lo comentaban, de manera diferenciada a quién fue focalizado ese programa y esa acción. Entonces creo que esa tiene justo esa utilidad para poder, y se bosquejan datos, incluso para poder llegar a hacer una revisión posterior de qué pasó con las personas que hicieron uso de esos recursos,
cuáles son sus historias, les ayudó, no les ayudó, en fin, creo que ahí estaría buenísimo que los colegas en periodismo, en fin, hicieran una auscultación de esa información. También comentar que las bases de datos y cómo se construye este reporte son completamente abiertas y accesibles. Entonces, bueno, ahí pueden reconstruir el reporte y sacarle jugo de maneras diferenciadas. Y esa es la pretensión, ¿no? Dejar en conocimiento abierto toda esta información, porque es parte de lo que justo tendríamos o nos ocupamos de hacer los garantes del Sistema Nacional de Transparencia. Y bueno, ahora daríamos justo la ronda de conclusiones de cada una de ustedes. Y al final me gustaría mucho también abrir a quienes tengan preguntas y quieran realizarlas, ya sea por vía virtual o presencial. Así que bueno, te escuchamos en tu cierre. Alejandro, por favor, 2 minutos. Gracias. Sí, con mucho gusto, María Carmen. Interesantes las reflexiones de las y los colegas de acá. A ver, yo creo que el mejor uso que le podemos dar al informe es identificar déjame ponerlo así, cuáles déficits sistémicos en términos de capacidades muestra, ¿no? El informe, más allá de las obligaciones de transparencia. La carencia de una obligación de transparencia no se debe necesariamente a que son muy opacos y no quieren dar a conocer la información. Guillermo apuntaba hacia allá, en muchas ocasiones ni siquiera se tiene la información. O sea, hay instrumentos, hay documentos, hay situaciones previas que le anteceden en términos de capacidades, no incluso en situaciones de emergencia, sino en situaciones regulares que ni siquiera están cubiertas. Entonces, ¿cómo podemos utilizar este informe para identificar algunas áreas de cambio sistémico y de capacidades que son relevantes y cómo puede afectar las condiciones futuras de la evolución, hacia dónde avanzar en términos de la protección social adaptativa y cómo el Sistema Nacional de Transparencia puede empezar a tener una influencia en eso, ¿no? Porque esto refleja una serie de carencias que son muy importantes. Ahí van algunas ideas que me parece importante plantearlas. Primero, a nivel internacional y después de la pandemia hay una tendencia muy importante sobre cómo se avanza en protección social adaptativa. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a la idea de que con el cambio climático, ¿no? Cada vez son más frecuentes las emergencias y cada vez son más disruptivas y más profundas. Eso es algo que ya viene para quedarse. Y es cada vez más común el uso de los programas de protección social para responder a esas situaciones. Está altamente documentado, ampliamente documentado, que cuando las respuestas sí son en arreglos ad hoc, ¿no? Sin previsiones, sin preparación, tienden a ser mucho más ineficaces e ineficientes. Entonces, protección social adaptativa nos habla de cómo requerimos generar un conjunto de reglas, de procedimientos, de protocolos, para que los programas incluyan, por ejemplo, modalidad de operación en situación de emergencia. Y como parte de esa modalidad es que podemos eventualmente identificar cuáles son las obligaciones de transparencia y cómo cumplir con las obligaciones de transparencia en esas situaciones. Pero no les podemos pedir que cumplan con la información si ni siquiera en su diseño, si ni siquiera en su modalidad de operación tienen previsto con anticipación, con protocolos, con procedimientos, cómo deben de actuar en una situación de emergencia. Es decir, es muy buen primer paso tener un protocolo como el que nos acaban de plantear, pero si no existen estos otros protocolos de actuación emergencial en los programas y en las secretarías, pues ni siquiera va a haber manera de cómo cumplir con esa información. Y esto en México estamos llegando muy tarde, a pesar de que somos uno de los países en mayor exposición, ¿no?, de riesgo a nivel global. Estamos llegando tardísimo a esta conversación, a esta discusión. No veo a nadie de los actores nacionales en este momento planteándolo, pero sí veo a partir de este informe cómo abrir la ventana desde el Sistema Nacional de Transparencia para empezar a influir en la necesidad de contar con este tipo de protocolos. Lo mencionabas muy bien, Claudia. O sea, no hay manera de cumplir con estas obligaciones si de antemano no tenemos sistemas de protección social que cumplan y que estén realmente pensados de manera flexible, contingente, con capacidad de respuesta ante emergencias, ¿no? Este es para mí, me parece que eso sería una gran contribución de este informe, y de apelar a Coneval, a la Secretaría de Hacienda, a la Unidad de Evaluación de Desempeño de Hacienda, a la Secretaría de Finanzas de la ciudad, a la Instancia de Evaluación de Programas Sociales de la ciudad, a que ya se pongan las pilas, ¿no?
no puede ser que estemos tan atrás en esta conversación en México y no la estoy viendo por ningún lado. Y sería muy interesante cómo este informe despierta, abre esa conversación a nivel nacional para empezar a entender y ubicar cómo podemos responder de manera adecuada. En resumen, pues, si no estamos preparados, no vamos a poder, los informes de futuros que vamos a seguir teniendo en términos de cumplimiento de obligaciones de transparencia en situaciones de emergencia, en programas sociales, van a seguir teniendo la misma respuesta. La gran mayoría de los programas no tienen información. Entonces, ese es como el elemento. Ahora, en términos como más macros, nada más decir un elemento importante, y con esto cierro, es nuestro índice global de Estado de Derecho, ¿no?, de World Justice Project, mostró que durante la pandemia, obviamente hubo algunos retrocesos muy importantes en varias dimensiones. Hay dos muy relevantes. Una de ellas es la concentración del poder, ¿no? Pesos y contrapesos es la variable de los 8 factores que más retrocedió durante la pandemia, y el acceso a la información y el empoderamiento ciudadano a partir de eso es el principal o uno de los principales instrumentos para revertir esa situación. Lo que estamos viendo en el informe refleja mucho esto, ¿no? Refleja mucho la forma en la cual los gobiernos de alguna manera concentraron el poder durante ese tiempo, y el gran problema es que revertir ese fenómeno es súper complejo, ¿no? Se concentra muy rápido, se desconcentra, tardas años en hacerlo, lo mencionabas muy bien, Mariana. Creo que un punto que no habíamos abordado, que era cómo esto demuestra un ejercicio de autonomía de parte del instituto muy importante en un contexto global en el cual la concentración del poder fue brutal, y el ataque hacia las instancias autónomas a nivel internacional, no solo en México, fue muy relevante. Pero como este ejercicio es uno de los que de alguna manera nos ayuda y simboliza, digamos, este esfuerzo por contrarrestar estas tendencias autoritarias de concentración de poder. Lo veo en ambos niveles. Creo que las lecciones ahí están, y la agenda que nos pone ahí está muy interesante, y como siempre cuentan con World Justice Project para poder avanzar lo que consideren necesario en estos temas, porque hay forma de conectarlo, ¿no? Lo dejo hasta ahí. Muchísimas gracias, Alejandro. Te escuchamos, Claudia, adelante. Muchas gracias. Creo que hay varios puntos que comentaron tanto Alejandro, Guillermo, Mariana, la comisionada María del Carmen, que son importantes rescatar. Creo que el reto acá es pensar cómo podemos hacer que este delicado universo que es la Ciudad de México o cualquier estado de la República, y al mismo tiempo sus microcélulas, ¿no?, más pequeñas como las alcaldías, hagan un trabajo que es necesario, que es transparentar, porque la transparencia habla de democracia, ¿no? Defender la transparencia es también trabajar para fortalecer la democracia, no solamente en procesos de emergencia o de una crisis. Como lo decía Alejandro, estamos ya en una crisis climática todo el tiempo, siempre es esperable que más crisis van a suceder, y es necesario que estas conversaciones sucedan no solamente en momentos de emergencia o de crisis, ¿no?, que sucedan todo el tiempo, para hablar entonces de prevención. Creo que el mensaje con el que yo me quedaría, y que lo hemos mencionado todos y todas, es prevención. ¿Cómo podemos hacer para que estos eventos que van a seguir pasando, que no están dentro de nuestro control, tengan el menor efecto negativo posible sobre las personas más vulnerables? Que estas situaciones no se conviertan, no abran la puerta para que derechos se afecten o se corten, ¿no? Lo vimos en el sismo, por ejemplo, muchísimos derechos quedaron cortados y luego nunca se recuperaron, como la desaparición de comedores comunitarios, no en la Ciudad de México, sino a nivel federal. En la pandemia también lo vimos, cómo las empresas quisieron usar la pandemia para recortar derechos laborales y corrieron a muchas personas de forma injustificada por ahorrar dinero, ¿no? Y luego esos derechos nunca fueron restituidos. No se trata solamente de cómo vemos ahora, cómo hacemos para restituir esos derechos a través del acceso a la información, sino cómo hacemos para que se creen protocolos, para que se creen herramientas que nos ayuden a que, siendo un país que está altamente expuesto a ciertos eventos como los sismos, por ejemplo, no vuelva a pasar lo que pasó con el sismo del 2017, ¿no? No volvamos a ver que
quedamos tan indefensos muchas personas ante la inacción de muchos gobiernos. Y que me parece importante, en este reporte también se comenta o se menciona algunas alcaldías y algunos órganos que lo hicieron bien. Creo que es interesante ver esos ejemplos, ¿no? Y ahora que comentaban como a las personas que están conectadas de algunas de estas alcaldías o de estos órganos a los que precisamente el Info Ciudad de México no les está aplaudiendo, me parecería interesante ver cuál es la respuesta de ellos y de ellas, ¿no? Creo que es un reto importante y creo que al menos yo como periodista estaría pendiente de, ya se les avisó, ¿no? Se les está vigilando desde el Info Ciudad de México y también obviamente desde la ciudadanía, desde el periodismo, y cómo van a hacer ahora, o sea, cómo van a publicar esa información. Se nos va a dar, van a empezar a hacer uso de lo que deberían de estar haciendo, de las obligaciones de transparencia, van a publicar la información de estos programas que debería de estar en la Plataforma Nacional de Transparencia, y porque nunca es tarde para hacer el seguimiento de cada centavo de estos que estamos hablando, porque al final son vidas humanas, al final son personas las que deberían de estar usando y siendo privilegiadas con este dinero, que es su derecho. Y también me gustaría en esta conclusión recalcar el trabajo del Info Ciudad de México y de los órganos garantes de transparencia y la defensa que tenemos que hacer como ciudadanía, como periodistas, de que se mantengan así, de que se mantengan autónomos y de que se mantengan haciendo este trabajo que no solamente pasa por, como decíamos, responder solicitudes de información y decir o dar la razón a un solicitante de información pública o defender el derecho, sino de generar este tipo de información que se vuelve muy relevante, que además está en formatos abiertos también. Así que tomo el reto de revisar toda esa información y de justo hacer ese seguimiento de cómo esos programas que sí están publicados, si funcionaron o no funcionaron. Y creo que también es un llamamiento precisamente a la ciudadanía y a otros periodistas a que revisen este informe y vean todas las bases de datos. Son un montón de bases de datos que están enlazadas a este informe, que están en formatos abiertos, que por cierto es otra cosa que no hablamos, ¿no? Cómo se publica la información, o sea, ok, hay cosas que se publican, pero ¿en qué calidad está publicada esa información? Creo que desde sociedad civil, desde periodismo de datos, hemos estado insistiendo en esto años, formatos abiertos, formatos abiertos, formatos abiertos, y no siempre se nos escucha. Yo no me imagino la labor más bien me imagino la labor titánica que hizo el equipo de la comisionada y estaba abierto para revisar toda esta información. Y solo de pensarlo, de verdad que les aplaudo, porque seguro que mucho estaba en PDF, que ni siquiera se podía pasar un escáner para sacar la información. Así que es un trabajo titánico. Y entonces eso también entra en el acceso a la información pública. No solamente qué se publica, sino con qué calidad. Y eso también es defensa de la transparencia, que se vuelve en defensa de la democracia y que se vuelve en evitar o en limitar el acceso a la corrupción y a la opacidad. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Sí, tenemos de anécdotas de todo, luego les contamos. Sí, definitivamente, muchas gracias. Adelante, Guillermo, con tu cierre. Muchas gracias. Yo cierro con 3 ideas. Una es que, como se ha dicho ya, creo que es urgente imaginar la forma en la que este reporte, sus hallazgos, sus datos y sus implicaciones se vuelven útiles no solo para mirar hacia atrás, sino para mirar hacia adelante, para las siguientes emergencias, para las siguientes condiciones no previstas. Pero también que se vuelva relevante para el resto de la... Este es un síntoma de un problema más grande, ya se dijo. Las condiciones en las que se diseñan y ejecutan los programas y las acciones sociales. Creo que aquí hay una muestra del enorme desafío de reconstruir la forma en la que los gobiernos locales de la Ciudad de México y del conjunto del país construyen esa oferta programática para tratar de atender problemas públicos y garantizar los derechos sociales. La segunda idea es que el ejercicio que se está presentando es, ya lo dijiste muy bien, una muestra de la importancia de tener un ojo externo a los gobiernos para monitorear, conocer cómo funcionan, cómo ejercen y cómo los ciudadanos, las ciudadanas tienen efectivamente acceso a sus derechos.
Ese es, como siempre, un músculo que tiene que ejercerse y que tiene que ejercerse en todos lados, en la Ciudad de México y en las 31 entidades federativas y en el ámbito nacional. A mí me alegra mucho ver cómo la potencia de un ejercicio de este tipo muestra la efectividad de las facultades puestas en acción y la lógica de un órgano garante que se ve no solo en una lógica minimalista de hacer que se cumplan las obligaciones y de resolver recursos, sino una lógica de ver áreas de oportunidad, ver espacios de intervención y aprovechar también el megáfono que como órganos constitucionales tienen para alertar sobre problemas específicos. Y la tercera idea es, yo veo aquí una semilla que, si germina, podría empezar a rendir frutos en dos direcciones. En una mejor diseño y construcción de las intervenciones públicas en general, es decir, que el default, que lo que tenga que ocurrir para conocer qué hacen los gobiernos no sea que un órgano garante se ponga las pilas y busque, encuentre y documente, sino que el default sea que cada vez que un funcionario, un presidente municipal, una gobernadora decide una nueva intervención, un nuevo programa, el default es que el paquete completo está listo para ser transparente, monitorable, verificable, evaluable y auditable. Que no sea a regañadientes, que no sea irle jalando años después, sino que la aspiración tenga que ser no cómo corregimos en el camino, sino cómo el default se vuelve, y que se vuelve un problema cuando no ocurre así. ¿Por qué tendríamos que aceptar que se ejerzan recursos públicos si no sabemos las reglas de acceso a los programas? ¿Por qué es aceptable que se ejerzan recursos públicos si no hay un padrón transparente? Eso que hemos normalizado, tendríamos que desnormalizar y hacerlo inaceptable y que lo opuesto sea el default, desde el arranque de las intervenciones. Y aquí creo que sí es crucial llamar la atención al otro gran actor, sé que Mari Carmen me estará de acuerdo, que son las legislaturas. Cuando la aprobación de presupuestos no es un cheque en blanco a los gobiernos. Tiene que haber exigencia de que hay controles, no solo de que las grandes bolsas corresponden a donde van, que no hay ejercicios y subejercicios, sino que los mecanismos para el ejercicio de los recursos públicos cumplen con estas características. Y que la revisión de cuenta pública, la vigilancia legislativa sobre la acción de los ejecutivos pone atención a estos asuntos, no solo en lógica contable, sino en una lógica de no discrecionalidad en el ejercicio de los recursos públicos y máxima transparencia en cada peso gastado, en cada acto de autoridad. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Sí, ahí creo que todo es un sistema justo de qué autoridades, qué poderes intervienen en la supervisión y no solo dejarle la carga de la prueba, ¿no?, a la parte social, sino más bien justo, o sea, que se ejerzan las facultades constitucionales de cada institución integrante del Estado. Así que bueno, pues ahí tenemos una buena chamba también por hacer esta exigencia. Y te escuchamos, Mariana, con tu cierre. Adelante. Muchas gracias. Creo que aquí también se han tocado temas bien relevantes y decía Alejandro, pues es que ahora sí que como no le pidas peras al olmo, ¿no? O sea, están ahí los funcionarios y funcionarias públicas en su oficina y a regañadientes y entonces tú tienes que sacar y hacer el programa y hacer la acción social porque aquí entonces vamos a reinvertir ese dinero de acá y entonces, y haz ahora y documenta después, ¿no? Y ahora sí que sálvese quien pueda. Entonces creo que aquí también hay un punto bien relevante, ¿no? Que también tiene que ver justamente con todos estos desastres que suceden en todas las administraciones públicas de todos los tamaños cuando hay cambios de gobierno, ¿no? Que no hemos logrado en este país, por más que hemos intentado establecer el servicio profesional de carrera en todos los ámbitos y en todos los niveles, ¿no? Porque si tú tuvieras una oficina en una alcaldía, en una secretaría, en el Instituto del Deporte o como le quieran llamar, con una oficina dedicada justamente a la planeación,
¿no? Donde seguramente todos tendrían que ser tus alumnos, Guillermo, en este tema de no solo de la construcción, sino de la evaluación de políticas públicas, pues otro gallo nos estaría cantando, ¿no? Pero también es lo que vemos, ¿no? O sea, hay cambio de gobierno y, o sea, es que se llevan, y esto es la historia de miles de años, ¿no? O sea, de siempre. Se llevan hasta los lápices y ya no importa el partido, ya no importa pues el tamaño de la oficina de que se trate, es siempre esta misma historia y por eso no logramos contar con personas profesionistas responsables que además tengan un arraigo verdadero con su función, ¿no? O sea, entonces, pues bueno, creo que esa también es una cosa que debemos reflexionar, pues muy importante también para combatir justo la corrupción y de nuevo gracias a todas, a todos los que vinieron, gracias Mari Carmen, al Info, Claudia, Alejandro, Guillermo, un placer tenerlos aquí, ojalá podamos concurrir nuevamente para seguir analizando estos temas. Muchas gracias, Mari Carmen. Muchas gracias, Mariana. La verdad es que pues hemos tenido justo sus reflexiones y su subrayar con varios pendientes y tenemos retos por delante mayúsculos. Y creo que aquí siempre está la disposición por parte del Info en la ciudad, a través de lo que a mí compete, de poder facilitar, ayudar, colaborar, en fin, creo que todas estamos en el mismo barco con independencia de qué función tengamos a nivel social. Y parte justo de la valía o de lo que consideramos valioso de este reporte es que la información permite no solo conocer, sino también evaluar acciones y para que puedan ser mejoradas. Siempre, insisto, como lo comentaba en un inicio, todo es perfectible. Y aquí creo que tenemos la gran tarea de generar sociedades más resilientes con información, con apertura, con oportunidad, con sencillez, con responsabilidad y también contribuir a una recuperación más exitosa. Me gustaría, pues ya cada una de ustedes también dio, digo, un poco de qué implica elaborar este reporte. Implica y los otros 80 y tantos que están detrás, poder tener una utilidad y una focalización con información más digerida, porque se dice fácil tener un sitio web engrosado o una plataforma muy enriquecida, porque pese a mejoras o que sean, insisto, perfectibles, hay mucha información, pero tener la capacidad técnica, estructural de clasificarla, de analizarla, de tener esta cruce entre una y otra, sí requiere pues tener una tiempo, disposición, una capacitación y una especialización. Y me gustaría mucho, por supuesto, agradecer a cada una de las personas que participaron en este reporte especial, porque en efecto nos llevó prácticamente el año pasado de estar navegando, yendo y viniendo, en fin, reandar el camino de la información pública. Y me gustaría pues hacer mención de las 11 personas que participaron en este reporte, que también en mi equipo de trabajo estamos perfiles multidisciplinarios y también con capacidades y generaciones en cuanto a edades diversas. Por eso la parte de comunicación, de síntesis, de subrayado tiene su propia relevancia. Entonces participaron Andrea, Paulini, Angelini, Andrés Efraín Martínez, Daniel Saavedra, Daniel Rosenberg Cervantes, David Alejandro Martínez, David Humberto Jiménez, María Soledad Rodrigo, Melisa Romero, Saraí Zulema Oviedo, Soledad Victoria, Sonia Quintana. Muchísimas gracias en lo que competió a cada uno de ellas. Y también me gustaría comentar, le voy a pasar el micrófono a Mariana, y por ahí tenemos, me parece que una pregunta que nos hicieron en la parte virtual. Entonces, bueno, pues después daríamos lectura a esta pregunta. Así que adelante, Mariana.
Ay, perdónenme, pero se me olvidó hacer un comercial, ya que estamos en el TEC de Monterrey. Estamos organizando justo un curso muy cortito. Es un curso sobre aspectos básicos de la Ley General de Transparencia, que saben que nos rige a todas y todos en México. Está programado para ser impartido en mayo y está justamente pensado en estos seres que están en las unidades de transparencia, que hay 7,800 sujetos obligados en el país, precisamente para poderlos ayudar a hacer mejor su chamba. Entonces, por ahí luego les compartimos la liga a nuestros amigos del Info para que nos ayuden. Y pues bueno, esperamos que sea útil y de interés para la comunidad de transparencia. Gracias, Mari Carmen, y perdón por el anuncio que se me había olvidado. No, adelante. La idea es aprovechar capacidades de todas y todos y justo creo que me gustaría subrayar bueno, obviamente tomar el compromiso y el reto. Me encanta que vayas a tomar justo esta parte de seguimiento de los casos. Ahí, en fin, nos toparemos con sinnúmero de historias de personas y de comunidades, esperamos. Sobre todo para que no se nos olvide para qué están los recursos públicos en beneficio pues de atender estas emergencias. Así que bueno, pues pediría dar las lecturas de las preguntas. Adelante. Gracias. Son dos preguntas del público que nos acompañan, dirigidas a Alejandro González Arriola. Y la primera dice: en el marco de desarrollo democrático, ¿cómo debería generarse una estrategia de integración y evaluación o los pasos que se requieren que promueva la protección social adaptativa en el ámbito público y privado? La segunda pregunta es: ¿qué se requiere para profundizar en el enfoque adaptativo del análisis de la transparencia en México? Es la magia de la comunicación digital. Ya las tenía aquí, hasta sé quién me las hizo, porque en WhatsApp me están diciendo, ya la hice por allá, colegas muy queridas, Claudia Guzmán, de IDECO, por cierto, en fin, qué bárbaro las multiplataformas, ¿no? Bueno, a ver, este es un tema relativamente novedoso, hay que decirlo, el de la protección social adaptativa. ¿Y qué se requiere? Pues hay un tema, creo que salió en todas las intervenciones de Guillermo, de Mariana, de Claudia. Hay un tema que hemos quizás olvidado un poquito. Recuerdo cuando recién empezaba el sistema de evaluación de desempeño, haber participado en varios foros que abordaban el tema de la institucionalidad básica que se requiere para el buen desempeño de los programas, ¿no? Y de la política social, de que la política social garantice derechos, y que creo que hemos ido desplazando un poco los medios por los fines, es decir, nos hemos enfocado en otros temas. Lo decías muy bien, Mariana, se nos ha olvidado la planeación, se nos ha olvidado la construcción de capacidades internas en las administraciones públicas. Tenemos a las instancias de evaluación, tenemos a las instancias de control, tenemos otras instancias, pero se nos ha olvidado lo central, que es la construcción de capacidades básicas para hacer lo básico en las administraciones públicas, que cuentes con recursos, servicio civil de carrera, una serie de elementos. Entonces, ¿qué se requiere? Se requiere un pasito previo, Claudia, que es cómo volvemos a la necesidad de crear esas capacidades básicas y como parte de esas capacidades básicas entender que se requieren condiciones propicias de diseño, que ya platicábamos aquí, y operación para la normalidad, ¿no? El trabajo, la normalidad, y que sobre de esos elementos requerimos también la necesidad de construir previsiones para los casos emergenciales, ¿no? Es así de sencillo. Sin esos elementos fundamentales, existe muy poca probabilidad de que realmente podamos avanzar en ambos elementos. Ahora, no tenemos que esperar a construir el primero para construir lo segundo. ¿Por qué? Porque hay veces que hay variables o elementos de contexto que jalan la atención, es la ventana de oportunidad para entrar y volver a reconstruir temas o abordar temas que le anteceden y que es necesario que abordemos. Entonces, este reporte lo que hace es llamar la atención sobre la ausencia total de previsiones emergenciales en los programas, que a su vez reflejan, como ya hemos dicho, una serie de condiciones de capacidades, de limitaciones de capacidades básicas, y creo que de entrada volver a llamar la atención sobre estos elementos nos permitiría empezar
de manera muy básica, construir una agenda que necesariamente es multisectorial. O sea, la ventana la abre la transparencia, como siempre, los órganos garantes, en este caso el órgano garante de la Ciudad de México, pero refleja un conjunto de carencias que le tocan a múltiples actores de la administración pública, en este caso de la Ciudad de México. No podemos, insisto, ¿qué está haciendo la Secretaría de Finanzas? ¿Qué están haciendo las alcaldías, las áreas de finanzas de las alcaldías? Las áreas de fortalecimiento institucional que están en distintos, de acuerdo a la arquitectura institucional en cada ámbito, y dónde están los presupuestos y las acciones para reconstruir estos elementos. Ahí es la puerta de entrada. Necesitamos retomarlo, sé que no es fácil, sé que no es sencillo, pero ese es como el paso A, el paso A. Y mientras tanto tenemos que seguir aprendiendo, y con esto termino, Claudia. Esta agenda está muy avanzada en otros países, tenemos que ubicar en dónde está avanzada, tenemos que ubicar las lecciones, y no es tan complejo poder retomar desde la página de Banco Mundial, Adaptive Social Protection, lecciones aprendidas durante la pandemia. Hay 3 o 4 muy buenos papers que nos permiten identificar perspectivas comparadas de cómo hemos ido avanzando en otros países de ingresos medios y de ingresos altos, ¿no? Y cómo podemos aprender lecciones. Pero insisto, eso refleja otros elementos de capacidades que tenemos que reabordar internamente. Muchas gracias. Creo que teníamos otra pregunta o ya se... Ya se atendieron las dos, iban en el mismo sentido. Entonces, a continuación, la comisionada María del Carmen Nava Polina hará entrega de los reconocimientos a las personas ponentes del día de hoy. El primer reconocimiento para Claudio Caranza de Pida la Info. El reconocimiento para Alejandro González Arriola de World Justice Project. A Guillermo Cejudo del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Y a Mariana Cendejas de la Iniciativa de Transparencia y Digitalización del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores del TEC de Monterrey. Agradecemos la presencia de todas las personas que nos acompañaron en redes sociales. Comisionada, adelante, antes de hacer el cierre formal. Sí, no, pues sobre todo muchísimas gracias por la disposición de su tiempo, por sus ideas, por seguir tejiendo en el avance de estos temas. Y bueno, la puerta creo que está justo abierta para poder tener una retroalimentación de este reporte, un uso, un aprovechamiento, y creo que entre más justo se saque jugo esta información entre las distintas comunidades. Tenemos, recordemos, sistemas anticorrupción a nivel local, está el nacional, o sea, hay mucho llamado a diversos actores para poder empujar hacia tener justo una recuperación abierta y una apertura en COVID-19. Así que muchísimas gracias, Alejandro, Claudia, Mariana, Guillermo, por la presentación de este reporte, al Info de la Ciudad de México, por supuesto, a las áreas que nos dan siempre apoyo, y a mi equipo Estado Abierto también. Muchísimas gracias siempre por su paciencia y por un reporte más con esta disposición y utilidad. Así que, y a todos los sujetos obligados y de distintas entidades federativas, un saludo fuerte al Sistema Nacional de Transparencia, a mis colegas del Info de la Ciudad también, por supuesto, y quedamos a la orden. Así que cualquier pregunta, sugerencia, estamos a la disposición. Muchas gracias. Gracias. A continuación, haremos la toma de la fotografía con los panelistas y posteriormente las personas que nos acompañan en presencial y en la sesión de Zoom puedan habilitar también sus cámaras para que se tome la fotografía del evento. Y ahora invitamos a las personas presentes que se
sumen para también la toma de fotografía y a todas las personas que nos acompañan en Zoom tengan abiertas sus cámaras para la toma de fotografía oficial. Les brindamos un fuerte aplauso. De esta manera concluye la presentación de resultados, reporte especial número 2, 2022, apertura en COVID, programas y acciones sociales en la CDMX. Que pasen muy buenas tardes y hasta la próxima.